Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de esta serie de 0 a 100, la serie donde te contaremos distintas historias de empresas, personas, carreras o sucesos importantes de la cultura automotriz. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien, que estén teniendo una bonita semana. Y bueno, el capítulo de hoy es la pista más peligrosa del mundo. Vamos al grano. Este es el título, les voy a dejar un spoiler, pero antes que nada les quiero comentar algo que me hizo bastante ilusión la semana pasada. Nada que ver con el tema de carreras ni de autos, o bueno, algo por el estilo. Simplemente que les comento que la semana pasada tuve mi primera entrevista de trabajo como ingeniero mecatrónico. Pues me fue bien, hay unos temas por ahí delicadillos que, ¿verdad? Bueno, no delicados, pero que a lo mejor no me encantaron. Pero bueno, y bueno, sé que la mayoría de los que me escuchan son mis amigos, mis amigas y mi pareja, y solamente les quiero desear mucho éxito, darles mis mejores deseos. No se me desanimen, y precisamente ahorita es cuando más tienen que creer en ustedes, ¿ok? Estudiaron toda su carrera, le han echado muchas ganas, así que ánimo y bueno, los quiero mucho. Gracias por estar escuchando una vez más. Así que bueno, regresemos a lo que es el tema del podcast, que les decía, vamos a hablar hoy sobre la pista más peligrosa del mundo. Bueno, ¿por qué? Porque ya hablamos de los tipos de competencias y el día de hoy toca hablar de una de las pistas más famosas también del mundo. Por lo que sin nada más que añadir, comencemos. ¿Por qué son tan importantes las pistas de carreras? Bueno, ya les comenté la vez pasada, o bueno, los otros dos capítulos anteriores, si no me equivoco, el por qué eran tan importantes las carreras, no las competencias. Y bueno, dijimos que es porque ponen al auto en el máximo estrés posible, en las frenadas, en la aceleración, en el ahorro de la gasolina, en la eficiencia, en la potencia, bla, 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 ¿no? Cosas aburridas. Pero bueno, también es importante eh, que sea una buena pista, porque, a ver, con todo respeto para los que sean fans de esta disciplina, pero a mí no me causa emoción ver, por ejemplo, una carrera de la NASCAR. Ahorita creo ya están usando circuitos callejeros también, pero en los óvalos sí alcanzan velocidades muy altas, sí tiene su chiste también la configuración del auto y todo esto, pero así como aficionado nada más, o sea, ponerme a ver solamente que den vueltas en un círculo literalmente, a ver, no me causa nada de emoción. Eh, entonces, en cambio, me dicen, oye, ¿sabes qué? Van a correr en, no sé, por ejemplo, en el Gran Premio de Brasil. Es una super pista muy técnica, con también curvas de media y de alta velocidad, con dos rectas, con una primera curva muy complicada, ¿saben? Entonces, eso es lo principal que es importante una pista, ¿no? Que le dé un buen espectáculo a la gente, que sea tanto un buen lugar donde puedan poner a prueba los pilotos sus habilidades y el manejo de su auto, como que le den espectáculo a la gente, porque por ejemplo la Fórmula 1 al fin y al cabo es conocida como el Gran Circo, ¿me entienden? O sea, es de cierta manera un entretenimiento al mismo tiempo que un deporte. Pueden ser pistas muy rápidas como es Spa-Francorchamps en Bélgica, que es el circuito más largo de todo el calendario de la Fórmula 1 actualmente, o pueden ser pistas muy técnicas como el GP de Singapur o el de Gran Premio de Mónaco, que el Gran Premio de Singapur lo ganó el año antepasado Checo Pérez y el año pasado Carlos Sainz, y el Gran Premio de Mónaco el año pasado Checo Pérez y este año lo ganó Charles Leclerc, que tiene una historia muy emotiva detrás con relación a su padre, a su padrino, a cómo llegó a Ferrari, a esta victoria en su casa porque él es monegasco. Entonces, es una historia que yo recomiendo investigar un poco y les va a sacar una lágrima aunque sea. Regresando al tema de los circuitos, por ejemplo, Mónaco es un circuito callejero, o sea, simplemente cierran las calles para poder llevar a cabo la carrera el día domingo. Y bueno, obviamente el día sábado en la clasificación y el día viernes en las prácticas, pero me entienden a lo que voy. Y tiene mucho chiste porque, por ejemplo, en Mónaco, en la bajada del hotel, si no me equivoco, hay un bache del lado izquierdo. Entonces los autos, al salir de la curva, van pegados al lado izquierdo, pero tienen que esquivar este bache porque si no,
el fondo plano golpea contra el suelo, por así decirlo, contra el cemento, entonces esto daña el chasis del auto. Entonces es algo muy interesante la combinación que pueden ser todas estas pistas con sus curvas lentas, sus curvas más rápidas, simplemente rectas, como el Monza, que es el templo de la velocidad, como por ejemplo el Gran Premio de Brasil, que son muchas curvas de media y de alta velocidad. Es muy interesante todo este tema de los circuitos, pero bueno, pasemos a lo que toca. El Nürburgring. Bueno, así como te lo acabo de decir, el día de hoy te voy a hablar sobre el Nürburgring, también conocido como el Infierno Verde, apodado así por el piloto de Fórmula 1 Sir Jackie Stewart. Este circuito está ubicado en Alemania y es uno de los circuitos más famosos del mundo, junto con el trazado de Mónaco, Le Mans e Indianápolis. Pero definitivamente, y ni siquiera hay lugar a comparación, este es el más complicado de todos estos. Ha dado lugar a rivalidades tanto en carrera como por ser el más veloz a una vuelta, y esta rivalidad en específico ha salido incluso de esta propia pista, pero bueno, ese es un tema que comentaremos más adelante. Así que bueno, te voy a dar un poco de información general, de datos generales sobre esta pista. El Nürburgring se encuentra en la ciudad de Nürburg, en Alemania, precisamente por eso se llama Nürburgring. Si lo divides, es como el circuito de Nürburg, algo por el estilo, y está construido entre las montañas Eifel, lo que aportará estos característicos cambios de elevaciones a lo largo del recorrido. Y bueno, obvio, a cada lado del circuito puedes encontrar pinos y árboles. Es por esto que, bueno, Sir Jackie Stewart le llama el Infierno Verde, ¿no? Este circuito fue inaugurado en 1927, inicialmente pues como una iniciativa para impulsar la economía local y además otorgar una pista de pruebas para la industria automotriz del país, porque recordemos que Alemania es una de las potencias junto con Japón y Estados Unidos en la construcción de automóviles. Entonces tienes a BMW, tienes a Porsche, tienes a Volkswagen, tienes a Audi. Entonces, bueno, en ese entonces no estaban todas estas marcas, pero tenías a Mercedes, a Daimler en ese entonces, si no me equivoco. Entonces, bueno, todas las compañías querían... bueno, se les dio un campo de pruebas, ¿no? Complicado para que pudieran estresar los autos al máximo y ver si funcionaban, y sería como un examen, ¿no? Un examen muy, muy complicado, si no es que el más complicado del mundo. Originalmente, el Nürburgring contaba con dos trazados principales, el Nordschleife, que significa bucle norte, y que cuenta con 22.8 kilómetros, y el Südschleife, o sea, bucle sur, de 7.7 kilómetros. En conjunto, conforman un trazado total de 28.3 kilómetros, que para que te hagas una idea, el circuito más largo del calendario de la Fórmula 1, como lo comentaba hace rato, es Spa-Francorchamps, con 7.004 kilómetros de longitud. O sea, el bucle norte, solamente el bucle norte, que dijimos que era 22.8 kilómetros, es más de 3 veces más largo que el circuito de Spa-Francorchamps, perdón. Y aunque ha sido modificado durante los años, se mantiene en pie con sus 154 curvas, y el Südschleife, ese sí ya no está en uso. Está abandonado, prácticamente ha crecido vegetación alrededor de él. Puedes ir y caminar alrededor, pero bueno, no se hace ninguna competencia ahí. Y junto al lado del Nürburgring, por así decirlo, está conectado de cierta manera. Bueno, al lado del Nordschleife conectado está el Nürburgring GP, el GP Strecke, si no me equivoco, que es básicamente la pista oficial actual, ¿no? Que cumple con los estándares de seguridad de la FIA, y es donde se hacía el Gran Premio de Alemania, algunas veces el Gran Premio de Europa de la Fórmula 1, y pues era para que pudiera ir la Fórmula 1 a Alemania, claramente, ¿no? Como dije, el Nordschleife cuenta con 154 curvas, y bueno, para que se hagan una idea, en la Fórmula 1 el circuito con más curvas es Bakú, si no me equivoco, con 20 curvas. Entonces hagan los cálculos, son casi 8 veces más curvas en este circuito. Pero ¿qué hace tan difícil este circuito? Primero que nada hay que tener en cuenta que es un circuito con casi 100 años de antigüedad. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Bueno, los circuitos actuales donde se corre la Fórmula 1 no son tan viejos, son tan antiguos como quieran decirle. Se les da, bueno, la mayoría se les da a un arquitecto. De hecho, hay videos sobre esta persona
y se les pone ciertas condiciones, cierto presupuesto y lo que se quiere hacer y el espacio que tiene para trabajar, por así decirlo. Por ejemplo, te puedes dar cuenta en cómo son, o sea, hay ciertas maneras en darte cuenta si un circuito es más antiguo, por así decirlo, que otro. No necesariamente aplica por antigüedad, también puede ser por concepto, pero por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, dos ejemplos. Tenemos el circuito de Abu Dhabi, que es la segunda fecha de la Fórmula 1, el calendario de la Fórmula 1, y ahí las paredes son muy cercanas, es un circuito muy callejero, es de noche, la carrera es de noche, a eso me refiero, y no hay escapatorias con grava, con tierra, simplemente es pavimento, por decirlo de alguna manera, por todos lados. Esta moda de hacer circuitos callejeros se ha estado popularizando después de que empezó Singapur, que fue el primer circuito nocturno. Y bueno, es callejero, igual no tiene escapatorias de grava, de tierra, de pasto. Entonces se empieza a notar, ¿no? Por dónde va, porque Singapur es relativamente reciente, Abu Dhabi es reciente. Entonces te empiezas a dar cuenta de este tipo de cosas. Por ejemplo, también el circuito de Francia, igual es puro pavimento. Y no hay un castigo como tal para los pilotos al salirse de la pista. Claro, pierden tiempo y lo que sea, pero no está ese riesgo de, oye, ¿sabes qué? Me quedé atorado en la grava y ya no puedo salir. Ahora, en cambio, ves, por ejemplo, el Gran Premio de México. Tiene escapatorias hacia tierra, hacia arena, hacia grava, hacia pasto. Y este circuito está desde los 70, si no me equivoco. Tienes por ejemplo, el Nürburgring, que ahorita vamos a hablar de esto. Tienes, incluso, por ejemplo, Mónaco, te das cuenta que no tienen tanto hacia dónde ir si se equivocan los pilotos. ¿Sabes? Obviamente es porque es calle y así. Pero te das cuenta que entre más antiguo, por decirlo de alguna manera, es el circuito, también puede tender a ser más peligroso o a castigarse más el error de un piloto. Entonces, así es como te vas dando cuenta. ¿Y por qué? Porque tal vez en un pasado, bueno, no tal vez, yo creo que era un hecho. En un pasado, en esos años, la seguridad no era un tema prioritario. Por lo que las barreras, por ejemplo, en este circuito, también podemos verlo en el de Mónaco, son solo láminas y están muy cerca del trazado. El Mónaco todavía se entiende, ¿por qué? Porque como digo, son calles, entonces pues tienen que ponerlo y quitarlo de manera rápida. Y al fin y al cabo no alcanzan, entre comillas, velocidades tan altas como van a alcanzar en esta pista. Lo que lo hace más complicado aún, ir a 350 kilómetros y ir muy pegado a las barreras. Luego son demasiadas curvas, lo que complica mucho recordar cada una de ellas. Sobre todo, como digo, cuando vas a 200, 150 o incluso más de 300 kilómetros por hora. Que en esta pista es cosa de cualquier vuelta de, aunque vayas ahorrando, aunque vayas lento, entre comillas, alcanzas los 300 kilómetros por hora en un carro de competencia. Los bordes a los lados, los pianos a los lados de la pista son muy altos, son pues muy antiguos, todavía no están tan modernizados, por lo que también si te exiges mucho en alguna curva, ya sea al entrar o al salir y pisas uno de estos demasiado, o puedes dañar tu auto o perder el control del mismo e irte con las barreras que están a 2 metros de estos pianos. Las mismas curvas son muy complicadas porque también cuentan con cambios de elevación. Entonces, por ejemplo, si bien esta curva que está de bajada, a la hora de frenar tienes que ser más cuidadoso porque tienes que frenar más fuerte, pero lo suficiente o no tanto como para bloquear las llantas e irte recto. Entonces la superficie tampoco está en perfectas condiciones, por lo que se debe tomar en cuenta esto, recordar cada bache de la pista para no ir rebotando en todas partes y que pierda tracción el vehículo. De hecho, hay una parte muy famosa Bueno, hay dos partes muy famosas de este circuito. En cuestión de fotos, hay una donde vas recto, viene una subida y luego una pequeña bajada. Entonces, si lleva suficiente velocidad, literalmente el auto vuela unos metros. Yo creo que entre 10 y 20 metros, o sea, literalmente está en el aire y cae y enseguida es una curva. Entonces tienes poca distancia para poder frenar. Y luego más adelante hay una curva que le llaman el carrusel, que te invito a que busques una fotografía. Carrusel Nürburgring, así se escribe. Y te vas a dar cuenta de esa curva. Ni siquiera sé cómo explicarla con palabras porque es una curva muy única, muy peculiar.
pero a lo largo de todo el circuito, los cambios de elevación te complican la vista, te complican visualizar en dónde está la curva, en dónde tienes que frenar, en dónde tienes que acelerar, con qué velocidad puedes entrar a la curva. Y al ser una pista tan larga como les decía, que es 22.8 kilómetros, el clima varía dependiendo del sector. Esto es algo impresionante. Y en un sector puede estar literalmente soleado, mientras que en el siguiente puede estar lloviendo, lo que te deja menos control como piloto. ¿Por qué? Porque en una pista más corta dices, oye, ¿sabes qué? Bueno, monto neumáticos de lluvia y ya está, no hay problema alguno. Pero si tienes en una parte que está cerca de la pista, en otra parte que está mojada la pista, que dices, no, pues monto neumáticos slick y me arriesgo a deslizarme en la parte mojada del circuito y chocar, o pongo los neumáticos de mojado, pero a lo mejor es muy poca la parte de mojado y pierdo mucho tiempo alrededor de toda la pista. ¿Sabes? Es un balance de riesgos muy grande que tienes que tomar, decisiones que tienes que tomar y que le agregan aún más complejidad a todo esto. Y por último, es muy estrecho, por lo que en carrera es extremadamente complicado de adelantar. También tiene una recta que se llama Flugplatz, que no sé si vieron la película de Gran Turismo. Y bueno, ahí sucedió un accidente muy, muy feo con un Skyline GTR R35, que básicamente iba en esta recta, alcanza velocidades muy altas, con la aerodinámica iba bajo de gasolina, o sea que iba con menos peso. Al ir en la subida, por así decirlo, de esa recta y de repente terminar, el auto literalmente despega, se va contra las barreras de protección, que en realidad son muy pocas, porque es lo que les decía, casi no hay nada de seguridad en este circuito, y se va sobre aficionados. Creo que lamentablemente fallecen una o dos personas. Entonces son accidentes que están a la orden del día en este tipo de pistas. Pero bueno, sí, ahora sabemos que es muy peligrosa, pero ¿qué tiene de divertido una pista que es peligrosa nada más? Pues porque es absurdo, ¿no? Porque vas si sabes que puedes tener un accidente ahí, ¿no? La pregunta que surge es la siguiente. ¿Por qué es tan famosa? Responder esta pregunta en cualquier ámbito yo creo que es muy complicado. ¿Por qué? Porque nunca hay una respuesta exacta. Siempre es una combinación de factores, ya sea el lugar, el momento, lo que se estaba haciendo en ese momento. Entonces, para empezar, desde siempre esta pista ha sido de las más complicadas, si no es que la más complicada que existe. Por lo que imagínense que en su tiempo aquí se corría en la Fórmula 1, o sea, ver una carrera en esta pista era un espectáculo completamente increíble. Porque para que se hagan una idea, en un carro normalito más o menos, se tarda entre 7 y 8 minutos en dar una vuelta al Nürburgring. O sea, si tú agarras tu carro, va a tardar entre 7, 9, 10 minutos en darle una vuelta. Ya yendo al máximo, o sea, puedes tardar perfectamente más en solo darle una vuelta. Entonces, imagínense ver estos autos tan rápidos, los más rápidos pues cada año, ¿verdad? Claramente los Fórmula 1 en esta pista debió de haber sido un espectáculo increíble. Y de hecho aquí sucede uno de los accidentes más famosos de la Fórmula 1, que si vieron Rush, la película, probablemente ya conozcan esta historia, y si no, bueno, se las cuento. Así que momento de Story Time. Era 1976. La temporada de Fórmula 1 estaba siendo extremadamente competitiva, con una rivalidad entre Niki Lauda de parte de Ferrari y James Hunt de parte de McLaren. Llega el Gran Premio de Alemania, que se festejaba en esta pista, pero Niki, por las velocidades que ya alcanzaban los autos en ese entonces y la escasa seguridad en este circuito, estaba preocupado por la seguridad de los pilotos. Así que convocó una reunión de pilotos y organizadores para proponer que se cancelara la carrera, ya que el clima se encontraba impredecible, con lluvias intermitentes que añadían riesgo que no era necesario en esta pista. Para esto es importante saber que Niki Lauda era una persona que no se llevaba bien con los demás, era una persona muy exacta, muy calculadora, muy fría, y que él iba a ganar, iba a hacer todo lo posible para ganar, no en el sentido de hacer trampas, pero él iba, se concentraba, se dormía temprano, no se quedaba a las fiestas, etcétera, etcétera, por lo que no tenía una buena relación tanto con los organizadores
como con sus colegas pilotos. Por el otro lado tenemos a James Hunt, un británico que le encantaba la fiesta, que era mujeriego, que era atractivo para las mujeres. Entonces también tenía una buena relación con sus pilotos, con sus colegas, los pilotos de Fórmula 1 y con los organizadores. Entonces hay un debate, ¿no? Si se debe de cancelar este Gran Premio o no. Y finalmente se decide que se iba a correr este Gran Premio. Así que Niki Lauda no tiene otra opción más que correr si quiere seguir peleando por el título de campeón mundial de Fórmula 1. Y así llega el 1 de agosto y arranca el Gran Premio en el Nürburgring. Después de la primera vuelta, Niki entra a pits para cambiar sus neumáticos de lluvia a neumáticos de seco, ya que creía que le iban a proporcionar un mayor agarre. En la segunda vuelta de la carrera, la mala suerte, el destino o quizás una sucesión de malas decisiones provocó el accidente. Mientras recorría una sección rápida conocida como Bergwerk, su Ferrari sufrió una falla mecánica. Se cree que fue una suspensión rota o una falla en el neumático trasero. Lo importante es que esto provocaría que Lauda perdiera el control de su auto y a alta velocidad golpeara los muros de protección, después golpeado por los coches de Brett Lunger y Harald Erdl. El auto del piloto austriaco se incendió instantáneamente con él dentro, sufriendo graves quemaduras en la cabeza, rostro y daños severos en los pulmones debido a la inhalación de gases tóxicos. Otros pilotos lograron sacar a Lauda del coche y logró sobrevivir, aunque la recuperación fue extremadamente dolorosa. Aún así, con la finalidad de poder pelear por el título mundial de pilotos, volvió a correr esa misma temporada, aunque finalmente, como un pequeño añadido a esta historia, perdió el título en la última carrera de la temporada. Esta es una historia muy interesante que pueden ver en la película Rush si quieren, está muy recomendada, la verdad es que está muy bien hecha y entonces te pone en contexto o te da la oportunidad de imaginarte el qué tan complicada es esta historia. Yo les recomiendo que vean un video de una vuelta a esta pista, pero te da una idea de qué tan complicado es esta pista. Si la persona el piloto más talentoso, o el mejor piloto, no, a lo mejor no talentoso, pero el mejor piloto que había en ese entonces, en 1970, Niki Lauda, que posteriormente ganaría 2 títulos mundiales y que después sería como un maestro, por decirlo de alguna manera, o la voz que escuchaba Lewis Hamilton en sus tiempos cuando estaba en Mercedes, sufrió este accidente tan grave que casi le cuesta la vida en este circuito, con los autos Fórmula 1 que claramente son los más aptos para poder correr en pistas. Se supone que son las mejores armas en una pista. Sufrió este accidente tan peligroso. Te da la idea de la magnitud de la complejidad de ese circuito. Y este tipo de historias es lo que responde, o sucesos es lo que responde a la pregunta de por qué es tan famoso. Estas historias, estos sucesos, estos acontecimientos fueron las que labraron la leyenda del circuito y por eso todos querían probar sus autos y sus habilidades de conducción, porque ese es otro punto que tiene de curioso el Nordschleife. Gran parte del año el público puede acceder durante las llamadas Touristenfahren o sesiones de conducción turística, porque por ejemplo, te voy a explicar un poco de esto porque probablemente no lo sepas. Por ejemplo, vamos a agarrar el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México. Si yo quiero ir cualquier día de la semana a manejar ahí, a hacer vueltas rápidas, no puedo ir. Hay días que se le llaman track days, que bueno, es específico para que vayas, corras, pagas una cuota para poder correr y no es como tal competir contra autos, es simplemente puedes ir y darle unas vueltas al circuito y que aprendas un poco más de tu carro, que pues sacarle provecho a un auto deportivo, ¿no? Como tal. En el Nordschleife, gran parte del año está disponible el ir. Estos track days son cosa de todos los días. Hay ciertas secciones durante el año, por ejemplo en invierno se cierra para darle mantenimiento. También porque por las temperaturas que alcanza este lugar, bueno, se empieza a llegar a congelar la pista, empieza a ser inseguro porque los neumáticos no alcanzan la temperatura adecuada, entonces pueden causar más accidentes. Entonces, bueno, se cancelan y también se cancelan estos Touristenfahren y también se le da la oportunidad a las marcas de probar, o sea, se les aparta, por así decirlo, para que prueben sus autos.
Entonces, con estas secciones de conducción turística, que es como se traduce, en la que puede entrar cualquier persona básicamente, y incluso como extranjero, tú puedes ir, si tienes una licencia válida, puedes sacar una licencia internacional si no me equivoco, o simplemente validarla, puedes ir y rentar un taxi, por así decirlo. Hay dos opciones: que rentes un auto y que lo corras dentro de la pista. Obviamente tienes seguro, bla, 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 bla. O otra es que literalmente es como si fuera un taxi, que es una persona que ya se sabe el circuito de pe a pa, que tú te subes en el lado del copiloto y él empieza a darte una conducción muy rápida, muy alta velocidad alrededor de esta pista. Obviamente ellos saben qué tanto pueden exigirse, ¿no? Exigir al carro para no ponerte en riesgo. Y te va explicando, mira, esta curva se llama tal y es famosa por esto, o se le llama así por esta cosa, o aquí sucedió esto. Entonces es algo muy padre porque también te dan un tour, por así decirlo. Y entonces, como gente de alrededor de todo el mundo va para intentar dar una vuelta lo más rápido posible, perdón. Y eso también ha tenido una consecuencia, que es lo que comentaba al principio del podcast. Y es que si una marca, por ejemplo, Volkswagen, lanza un auto y dice que fue probado en el Nürburgring, es como una garantía que el auto tiene un buen desempeño bajo las situaciones más estresantes de manejo. Y ven, es como un círculo que les decía. Las competencias son para poner los autos en las situaciones estresantes, en un adelantamiento, en una frenada larga, en estar bajo constante búsqueda de potencia, ¿no? Altas revoluciones durante toda una carrera que soporte el motor. Después dijimos de que, bueno, los autos también tienen que estar bien hechos para esto. Luego dijimos que las pistas tienen que ser emocionantes para esto, para poder dar un buen espectáculo, para presentar las situaciones adecuadas para que muestren sus mejores cartas los autos. Y es por eso que las marcas pueden ahora ir a probar esos autos en el Nürburgring y decir, oye, ¿sabes qué? Mi auto hizo este tiempo en el Nürburgring. Así es como comienza una competencia entre marcas por tener el auto más rápido a una vuelta en este circuito, que yo creo que es por lo que es más famoso y es tan famoso, tan importante en el mundo automotriz, que también se lanzan versiones específicas para correr en esta pista, tuneadas específicamente para estas condiciones, tuneado en el sentido de suspensión, de frenos, de reparto de frenos, bla, 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 cosas más técnicas, ¿no? Por ejemplo, el Lexus LFA tiene una versión que fue probada en el Nürburgring. Por ejemplo, Honda tiene un auto que se llama NSX, que Senna, bueno, contribuyó a su prueba y fue manejado en el Nürburgring, si no me equivoco. Entonces, es algo muy espectacular, algo muy bonito de ver los videos de estos vueltos récords de vuelta, perdón, de cada marca, de cada carro. Porque, por ejemplo, tienes un carro normal, de que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo, no sé, un bocho. Estoy seguro que ya hubo alguien que llevó un bocho, un Volkswagen Beetle, y dio una vuelta alrededor del Nürburgring. Y dices, oye, pues ¿cuánto tiempo haría? No, a lo mejor 30 minutos, por ejemplo, no sé. Pero, ¿sabes? Es interesante verlo. Y ahorita el papá de los pollitos, el papá de todos es Porsche. Récord de vuelta para un auto de producción. De hecho, en el Nordschleife lo tiene el Porsche 911 GT2 RS con un tiempo de 6 minutos 43 segundos 3 décimas establecido en 2018. Y el récord absoluto lo tiene el Porsche 919 Hybrid Evo con una vuelta de 5 minutos 19 segundos 546 milésimas. Igual en 2018. Este Hybrid Evo básicamente es un auto que hace Porsche que dicen, ¿qué haríamos si no tuviéramos ninguna limitación de ninguna categoría? Porque, bueno, como les explicaba, cada categoría de competencia tiene sus propias limitaciones, ¿no? Para igualar el campo de batalla, por decirlo de una manera. Pero ellos dijeron, oye, ¿sabes qué? No nos importa, vamos a hacer un auto por hacerlo. El auto que pudiera batir cualquier récord de vuelta en cualquier pista que fuera. Y de hecho tiene el récord de vuelta en muchísimas pistas. Entonces, es muy interesante verlo, la aerodinámica. Usaron motores eléctricos también al mismo tiempo que un motor de combustión. Entonces es una tecnología muy alta la que se usa. Y bueno, le añade un poco más a la leyenda del Nürburgring. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy de 0 a 100. Yo sé que fue un poquito más corto, pero pues tampoco había mucho más que mencionar. A lo mejor me hubiera podido alargar, pero hubiera sido mucha historia, muchos datos que
hasta a mí me dan flojera escucharlos a veces o leerlos. Entonces, bueno, espero que tengan una muy bonita semana, un bonito fin de semana. Disculpe por la ausencia de una semana, pero es que me llegó un simulador de Logitech, el G29, y estoy jugando la semana pasada y dije, no voy a grabar, me voy a pasar jugando toda esta semana. Pero bueno, ahorita ya me puse las pilas, ya subí este episodio y esperen el de la siguiente semana. Gracias por escuchar un capítulo más. Esto fue Understeer y nos vemos en la próxima.